Tú no tienes la necesidad de servirme. Y sin embargo, tú te has dado por completo, Señor, para asegurar amistad contigo, Señor. Yo te agradezco por la oportunidad inmerecida de venir aquí y hablar, abrir tu palabra, proclamarla, Señor. Yo te pido que sea transmitida con fidelidad, que mi persona y mi voz desaparezca y que la voz de tu palabra, que es la que tiene promesa, haga el trabajo para el que fue enviada en cada uno de nosotros y lo que nos escuche. Todo para tu gloria. Amén. Hoy vamos a continuar nuestra serie de estudio en el libro de Marcos y vamos a estar utilizando en el capítulo 9, justo donde nuestro amado pastor lo dejó. Vamos a cubrir, si Dios nos lo permite, desde el versículo 30 al versículo 42. Y nosotros le hemos puesto por título: Jesús nos discipula en humildad. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay cosas como que solo le cobran sentido cuando el Señor en nuestra vida nos pone en una situación en el que, como dicen en México, nos cayó el 20. O sea, como que entendimos. Por ejemplo, a mí en lo particular, yo veía esa dedicación de mis padres, criándonos, todas las cosas que nos enseñaban, todo ese sacrificio, pero no fue justo hasta que tuve hijos que dije, wow, pero qué diferente ser padres. Como que un momento de realización. Y estudiando el pasaje que vamos a considerar hoy, a mí me sobrecogió darme cuenta de lo afortunados que nosotros somos. Porque en este momento de la historia de la humanidad que Dios va llevando, va orquestando, Él nos ha dado su palabra. Y nosotros ahora podemos ver de una manera aventajada todo lo que los antiguos no pudieron ver. Y sin embargo, creyeron y confiaron. Nosotros podemos ver la historia completa. Vemos desde el Génesis cómo Dios manifiesta su carácter, creando una creación perfecta. Cómo nos da la oportunidad de amarle, poniendo una opción de no amarle, una opción libre. Cómo nosotros caímos, la implicación de esto, su misericordia. Cómo por siglos se va hilvanando ese momento para que la solución definitiva y perfecta se llevara a cabo en Cristo. Y nosotros podemos ver cómo termina la historia humana para empezar una que es eterna y definitiva en el cielo, viviendo juntos con Dios. ¡Wow! ¡Qué ventaja tan grande! Esos antiguos confiaron en la promesa dada en el Edén. O sea, Dios dijo, si comieres de ese árbol, ciertamente muriendo morirás. Y sin embargo, con lo primero que Él salta es con misericordia. Nuestros padres en el jardín agarraron hojas para cubrir su pecado y Él muestra que no, que el pecado trae muerte. Y sacrificando sus animales hace unas vestimentas para ellos y ofrece desde Génesis 3:15 un Salvador, que sería Cristo. A mí me sorprende cómo todos esos antiguos confiaron en eso, se arrepintieron de sus pecados. Y lo veremos en el cielo porque ellos confiaron en ese Salvador que no entendían claramente. Y ahora, la primera vez que consideré este pasaje, yo les admito, me burlaba de los discípulos. Decía, oye, pero qué cabeza dura son, porque se le está repitiendo, tienen al Dios encarnado viviendo con ellos, dándoles todas las señales, y ellos todavía no les queda claro. Entonces, es simplemente maravilloso ver cómo más adelante, en un momento, esos detalles le hacen clic a los discípulos. Y no es hasta que ellos presencian eso tan extremo, tan raro, de la muerte de Cristo, de su resurrección. Y cuando ellos
vienen a creer en Él, Dios le cambia la mente y ahora ven con claridad de qué se trata todo. Entonces vemos nosotros a los mismos hombres ordinarios que metían la pata, que reaccionaban, muy similar a nosotros, siendo usados de manera extraordinaria. Hombres que eran conocidos por un tipo de carácter, ahora tienen un carácter totalmente diferente. Todo por la obra de Dios en sus vidas. Wow. Pedro, que vivió de primera mano la transfiguración y tanto evento único junto a Jesús, nos anima diciendo en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En el lenguaje bíblico, corazón tiene que ver con mente, con la estructura también de nuestro pensamiento. Y fíjense cómo nosotros no necesitamos estar viviendo en el tiempo de Cristo con Cristo, aunque yo anhelaría eso. Dice Pedro que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Aquí está todo de lo que necesitamos para creer. No tenemos que sumarle nada a esa noticia de Dios. Y yo me encuentro, sin embargo, tentado cada momento a editarle el mensaje a mis seres amados, a la persona que yo conozco, para ponérselo más potable y que puedan creer. Nosotros vamos a ver que, obviamente, siendo honestos, ser genuinos discípulos de Jesús no es algo que se pueda simular o producir artificialmente. Yo tengo que admitir mi condición con honestidad, morir a mí mismo arrepintiéndome y entonces retornar al Padre a través de lo que hizo Jesucristo en mi lugar. Ahora yo voy a confiar que es Él quien me sostiene, que Él me da la victoria en cada momento para vivir la vida que verdaderamente le glorifica a Él, sirviendo a los demás antes que a mí mismo. Y entonces yo encuentro ahí que yo estoy completo, que estoy gozoso, que cada vez soy más como mi maestro. Y eso en sí me llena de un anhelo de compartir esto con los demás, de una urgencia de compartirlo con los demás. En Mateo 28, 19 y 20, esta es una de las cosas que como cristianos, como que más nos resuena y escuchamos. Dice una encomienda, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En el pasaje de hoy, Jesús nos enseña. Fíjense que en Mateo al final les manda a ser discípulos enseñando. Pero aquí Él nos enseña a través de mostrarnos cómo le enseñaba a los discípulos. Para que nosotros tengamos claro de cómo vamos a cumplir esa encomienda. Y les prometo que es algo totalmente impactante. Rompe los esquemas de nuestra mente. Acompáñenme a Marcos 9, del 30 al 42. Desde el versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándoles en sus brazos les dijo,
El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Vamos a ver entonces cómo Marcos recoge este entrenamiento que le da Jesús a sus discípulos. Ya de por sí, de lo que nos queda, de lo que leímos, vamos percibiendo que es algo como que rompe los esquemas que tenemos. Lo primero que hace Jesús es que Él se dedica exclusivamente a sus discípulos. Versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Él está, Jesús, consciente de la inminencia del padecimiento que le espera en Jerusalén. Pero Él, como Dios, está en control de todos los acontecimientos. Él sabe lo que viene e imprime intencionalidad en nuestro discipulado. Dice, esto es lo más importante, hay que prepararlo. Se aísla en privado para transmitir por repetición, si se fijan, una vez más lo que es necesario que suceda, de modo que ellos puedan reconocer el sentido de todo lo que va a suceder. Acompáñenme, por favor, una página atrás, en el capítulo 8, el versículo 31. Reconozcamos esta labor pedagógica de nuestro Señor con sus discípulos. Versículo 31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. En el capítulo 9, donde estamos hoy, en el versículo 31, repite lo mismo, quizá con algún otro detalle. Pero, por favor, vayamos al capítulo 10 de Marcos también y veamos juntos los versículos 32 al 34. Dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le iban a acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y les escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le maltratarán, mas al tercer día resucitará. Eso me recuerda a mí ese proceso de siglos y siglos en el que desde el Edén, cuando nuestros padres desobedecieron, vino el sacrificio expiatorio de un sustituto. Animales fueron matados para cubrir la desnudez en ese caso. Pero por siglos y siglos hay un cordero que está muriendo por el pecado. Ellos están viendo esto una vez y otra vez y otra vez. Y aquí está Cristo repitiéndole pacientemente una y otra vez las implicaciones de lo que iba a pasar. El Hijo del Hombre que aparece aquí viene de una visión en Daniel 7, donde está la profecía y se están viendo
que vienen reinos y otros reinos cíclicamente apareciendo, pero de repente hay un rey que es eterno. Claramente este rey es Cristo, es eterno. Eso parece sugerir que no pasa por la muerte, pero nos sorprende el plan de Dios. ¿Cuál es? Versículo 32 dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Lo que pasaba con ellos es que tenían el entendimiento embotado. Sus esquemas de pensamiento mundano basados en el modelo de su sociedad, de sus mentes prejuiciadas por el pecado, no les dejaba entender. Y la reacción normal de nuestro orgullo humano es el temor. Recordemos otra vez en el jardín del Edén, cómo la primera reacción fue esconderse cuando habían desobedecido a Dios. Pedro había metido la pata al querer prevenir que nuestro Señor pasara por la muerte. Él proponía como esa solución al drama que Jesucristo necesitaba pasar. Y ellos estaban, que no entendían. Quizás será porque estaban en negación, porque no querían escuchar más detalles de todo eso, de cómo es que obviamente un ser santo, perfecto, que no le hemos visto pecar, cómo es que tiene que pasar por el drama tan claro de la muerte. Aquellos que hemos visto la muerte de cerca, sabemos que es algo terrible, que no es relajo. Yo no sé decirle por qué razón ellos no entendían, pero una idea más o menos nos la da Pablo en 2 Corintios 3:16, cuando hablando de lo que pasaba con aquellos que escuchaban de Moisés en el Antiguo Testamento, lo compara con lo que pasa ahora y dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Requiere una mente nueva. Por mis esquemas mentales, por mi capacidad, yo no puedo entender el Evangelio. El Evangelio es raro. Eso es uno de los sinónimos más raros que yo he escuchado de la santidad. La santidad es rara. Ese plan no lo entiendo. Es un misterio, es una obra soberana de Dios en nosotros. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 24, versículo 44 al 48. Lucas está después de Marcos. Y aquí lo que tenemos es a algunos de los discípulos que ya Cristo ha resucitado y se le aparece y ellos no lo distinguen. O sea, peor aún, han vivido años con Él compartiendo y ahora están junto a Él y no lo reconocen. Versículo 44 y 48 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Esto no es un cuento inventado. Jesucristo está viéndolo de la perspectiva donde el tiempo no importa. Está diciendo ya lo que está pasando ahora a través de nosotros. El arrepentimiento será predicado en todas las naciones. Él lo está diciendo aquí desde el lugar donde Él ha resucitado, en un pueblo llamado Emaús, un poco cercano. Y ahora es
que a estos discípulos le cae todo en su lugar. Han sido las piezas que Jesucristo en ese discipulado le ha estado dando pacientemente. Él reconoce que hay una obra soberana en cada uno de nosotros y es en el momento de Él que nosotros entenderemos las cosas. ¿Cómo me invita eso a la paciencia con los míos, mi familia, la gente que conozco? El más imposible en mis términos de que venga a los pies de Cristo, porque es la evaluación mía. Pero la promesa está en la palabra. Aquí dice, y cómo todas estas palabras Él se le enseña en Moisés, en los Salmos, en la Escritura completa. Ahí está la promesa. Dios es soberano en nuestra salvación. Entonces, Jesús se mueve ahora en el versículo 33. Volvamos por favor a Marcos, capítulo 9. Y Él propicia que consideremos nuestro propio concepto de grandeza. Versículo 33 dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Jesús nota que ellos llevan una conversación acalorada. Aparentemente Él no estaba en la conversación, pero Él nota que están discutiendo algo de mucha relevancia. Y aprovecha el momento para preguntarle, ¿y de qué es que están hablando? Ellos, siendo confrontados por la pregunta, prefieren guardar silencio. Quizás una de las actitudes más sabias que pudieron hacer. Ya ellos han aprendido. Pedro se abalanzó a darle su idea y su solución de este padecimiento que esperaba Jesús y quedó mal. En la tradición de los proverbios dice que aún el necio cuando calla pasa por sabio. Fíjense que en ese tiempo, como lo es ahora, el mérito, el estatus y la distinción es de suma importancia para ellos. Ellos no quieren quedar mal, ni siquiera contestando. Pero lo que a ellos les mueve, dice, bueno, lo que yo entiendo de todo este drama es que hay un reino. En los reinos hay posiciones. Vamos a ver, yo creo que yo soy el que voy a estar primero. Y así me imagino uno con otro debatiendo, que no, yo voy a ser el primero porque yo fui testigo de la transfiguración. No, yo voy a ser el primero porque yo di en el clavo, dije que Él es el Cristo. Y quién sabe cuántas razones, pero todo basado en lo que nos trajo justamente la enemistad con nuestro Dios, nuestro orgullo. Yo quiero que se me diferencie. En la forma de ver la vida de los judíos, incluso los rabinos creían que en el cielo había un esquema de prioridades donde se iba a sentar cada quien en cercanía con Dios. O sea, eso es algo que estaba muy claro en su sociedad. Pero nosotros no tenemos que irnos allá 20 siglos antes. Pensemos ahora, honestamente, cómo funciona nuestra forma de ver la vida. ¿No es acaso por mérito, por distinción? ¿No es acaso por preeminencia, por vestimenta, por dotes? Incluso aún dotes en el que nosotros no tenemos nada de participación, como la belleza o la inteligencia. Pónganse a pensar en eso. El que es inteligente o el que es bello no puso nada ahí. Sin embargo, es algo que nosotros tomamos en cuenta para distinguir. ¿Verdad que sí? El sistema naturalista de ver la vida sin Dios nos dice que somos el producto de la lucha por ser el más fuerte, de modo que sobrevivamos. Ese sistema nos lleva a querer la supremacía por encima de los demás. Aún y nosotros nunca hayamos escuchado ni estudiado sobre la evolución. Eso nos sale natural. El hombre quiere someter al hombre. Yo puedo entender eso. Yo, consciente o inconscientemente, yo quiero distinción. Yo quiero distinción en mi casa. El gran cacique que se ha tratado como el principal. Yo quiero distinción en la iglesia.
Yo quiero distinción en mi trabajo. Yo quiero distinción en la sociedad. Nadie quiere ser el último. En nuestro país le decimos el chu, el que está de último. No, nadie quiere eso. Como en Babel, nosotros queremos hacernos un nombre para nosotros mismos. No un nombre para Dios. No hacer famoso al Dios santo, bueno, perfecto que nos sostiene. El orgullo, alguien dijo, cuando lo vemos en otros, nos causa urticaria, picazón. Oh, pero si así es orgulloso, Dios mío, ¿cómo es eso? Pero en nosotros, buscar puestos o condiciones de máxima relevancia, lo vemos como un derecho inalienable y lo más justo que nos puede suceder. Ah, no, yo lo que estoy es simplemente siguiendo lo que es mío, lo mínimo que me pertenece, ¿verdad que no? Ahora, vamos al siguiente punto que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Cristo no se opone a que anhelemos la excelencia, ni a estar en los lugares principales de su reino, pero Él redefine lo que esto significa y la vía para conseguirlo. Es todo lo contrario. Simplemente Él revoluciona nuestro modelo ordinario presentando el camino requerido para que pase. Es un nuevo paradigma. Es una aparente contradicción que cuando la examinamos de cerca hace todo el sentido del mundo. Versículo 35. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Será el último de todos, el que sirve a todos. Por favor, acompáñenme a 1 Corintios 9, del 24 al 27. Analizando, ¿será que yo no debo resalir? ¿Será que yo debo quedarme tranquilo, aceptar lo que hay, dejar a Dios ser, que Él me mueva y me empuje a lo que yo tenga que hacer? Vamos a ver cómo lo ve un discípulo de Cristo diferente. Vamos a ver cómo lo ve Pablo aquí. 1 Corintios 9, del 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea, versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta es una carrera bendita. No solamente no hay nada de malo con querer ser el primero en el reino de Dios, debería ser nuestra motivación de cada uno de nosotros. Porque el peor contrincante con el que yo me enfrento no es ninguno de mis hermanos. Se llama Fidias. Soy yo mismo. Mi orgullo. Mi pecado. Piénselo de esta manera. De alguna forma tú y yo siempre estamos sirviendo a algo o a alguien. Sirviendo el estatus que quiero tener. Sirviendo la posición, la pertenencia que quiero mantener. Al final así funciona también el mundo sin Dios. Ciertamente yo necesito una nueva mente que no esté motivada por la vanagloria y por el deseo de relevancia enfocada en mí. O en la palabra de Pablo a los filipenses, lo voy a leer yo, Filipenses 2, del 3 al 8. Qué bendición escucharla en esa canción. Hazme un siervo para tu gloria. Filipenses 2, del 3 al 8 dice,
Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando yo reflexioné sobre eso, eso me mató, eso me derrumbó, eso me golpeó a la cara, me echó un balde de agua. Y Dios orquestó las situaciones específicas que yo necesitaba en mi casa para demostrarme que yo no vivo así. Esto es simplemente imposible en mi fuerza. Yo necesito de su gracia transformadora y de ese camino de renovación de nuestra mente, paso a paso, día a día, de santificación que Jesús está obrando en mí. Ese que menciona Pablo en Romanos, capítulo 12, versículo 1-2. Ese culto racional, ir transformando mi entendimiento, cambiando lo que dice el mundo por lo que dice Dios. ¡Wow! ¡Qué gracia tan poderosa! Bendito y alabado eres. Nuestro siguiente punto sería, ¿qué identificamos más aquí? Como Cristo nos enseña. Que Jesús modela gráficamente la escasez de méritos que nos dan entrada a su reino y por tanto a quién incluye el público a que debemos servir. Versículo 36. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como esto me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino al que me envió. Es interesante, es un maestro tan eficaz que viene y agarra a un niño y lo pone en medio, se lo carga al lado y le dice que como este niño, ¿por qué como este niño? Como este niño es a quien yo sirvo en el reino, no es por las razones de aquí, de este lado del océano. Y en este tiempo en el que cuando pensamos en un niño pensamos en alguien noble, alguien digno de imitar, no. Él lo pone como ejemplo porque en ese tiempo un niño era evidentemente alguien que no tenía ningún mérito. De hecho, la mortalidad era tan grande que sobreviviera un niño a los 5 años era un gran milagro. De modo que un niño de menos de 5 años ni siquiera en la categoría de gente estaba. O sea, es uno con evidente bancarrota espiritual. Ningún mérito para decir, déjame entrar en tu reino. Ningún mérito para decirle, yo soy parte de él. Dame un lugar de prominencia. Y entonces Cristo viene y elige a uno que en la mente de los discípulos sea irrelevante. Y dice que si tú lo recibes en su nombre, como que es de él, como que viene de parte de él, es como si me recibieras a mí. ¡Wow! ¿Cómo me dice esto de esas categorías automáticas que yo pongo cuando voy a servir? ¿A quién sirvo? Bueno, si sirvo a este hermano, pues tal vez se nota más. O tal vez si en mi trabajo voy y me pego con los jefes, ahí es que debo servir para que se reconozca mi trabajo. Pero aquí dice, no. El espectro de a quien tú tienes que servir es desde el que para ti en tu mente no tiene ninguna razón para ser servido. ¡Wow! ¡Qué radical! Esto me recuerda también, volviendo aquí al versículo 37,
que la unidad de los que son de Cristo, con Él y con su Padre, es la unidad que se espera de nosotros. Versículo 37, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Nuestra unión como creyentes no es subjetiva, ni basada en parámetros que nosotros pongamos. Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Romanos 8 nos da respuesta a una pregunta retórica, una pregunta que tiene respuesta ahí mismo, y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta es nada, ni nadie, no depende de ti. Pero pensemos en esa figura, yo estoy escondido con Cristo en Dios. Y Cristo me dice que cuando yo recibo a un creyente, a uno que ha confiado en Él, lo recibo a Él y al Padre. ¡Wow! Cada nuevo creyente, cada persona en la calle que ha entregado su vida a Cristo, es Cristo mismo, es Dios mismo. Dios es espíritu, Él tuvo la misericordia de venir en carne en su Hijo. Pero Él nos dice que todo aquel que es de Él es como si lo trataras a Él. Creo que es en Mateo 25, por los versículos 40 por ahí, en el que Cristo reconoce y dice que todo aquello que le hiciste a uno de esos hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¡Wow! Entonces, vamos a ver cómo nosotros respondemos a eso. Y Juan, en representación nuestra, yo pienso, viene a ponerle espero a esa forma de ver la vida de Dios en Jesucristo. Juan trae requisitos humanos de forzar la unidad a nosotros y a nuestro grupo particular y lo presenta como algo que es bueno y necesario. Versículo 38. Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Juan se parece mucho a Pedro por sus intervenciones impetuosas. De hecho, la próxima vez que Jesús enseña sobre su muerte, Juan le va a interrumpir diciendo, él está diciendo de algo serio, de su muerte, algo que necesita transmitirle, él le está pidiendo que si puede concederle, darle el primer y el segundo lugar a él y a Jacobo. Muy cerca de ahí, después que pasa el capítulo 10, pero en la recolección que hace Lucas, ahí está Juan y Jacobo proponiendo que se haga bajar fuego del cielo en contra de una aldea que les rechazó. Pero es impresionante, señores, como este mismo Juan es conocido hoy día como el discípulo del amor. ¡Wow! ¡Qué transformación tan radical hace el poder de Cristo en nosotros! Bendito y alabado sea Dios por eso. Pero en cambio Jesús nos recuerda quién es nuestro verdadero enemigo y quién es nuestros verdaderos aliados en esta lucha. Versículo 39. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Miren, nosotros desperdiciamos esfuerzos, me tocó reflexionar, y recursos oponiéndonos entre nosotros mismos como cristianos. Nosotros empezamos a ver mega requisitos en otros que dicen que son de Cristo. Nosotros ignoramos por completo esa analogía del trigo y la cizaña, en el que aquellos que son de Cristo no es nuestra labor decir este sí, este no, porque es el que recoge, es Dios mismo el que dirá al final quiénes son de su reino. Es cierto, señores, que a la iglesia local, esto no es una contradicción, es cierto que la iglesia local tiene las llaves de nosotros identificar
cómo vemos a cada uno de los que son miembros con nosotros. Si lo vemos como un discípulo de Cristo a quien apoyar o como uno que aún no ha venido a sus pies para traerlo a sus pies. Todo para su gloria. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de mi visión de ver a los demás cristianos y llevar cosas no fundamentales como un requisito que viene de Dios mismo. Y me martilló mucho pensar cómo yo, cuando no veo que alguien hace una presentación del Evangelio, específicamente como yo le espero, que sea totalmente ortodoxa, de teología reformada, cómo se me antoja pensar si esos son cristianos también. Y cómo al hacerlo, Cristo me muestra aquí que ellos no son mis adversarios. Que en una trinchera en la que yo voy peleando contra un enemigo, todo aquel que esté batallando contra el enemigo es mi aliado. ¿Qué tan fácil a nosotros se nos olvida lo que en Efesios 6:12 Pablo nos puntualiza? Dice, lo leo por ustedes: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Señores, mi verdadero enemigo no es mi hermano en Cristo. Mi verdadero enemigo no es el de otra denominación que no vive la vida cristiana exactamente en el molde que yo la vivo y a quien yo quiero arrastrar a que lo viva igualita. No estamos minimizando las cuestiones fundamentales de nuestra fe. Estamos diciendo que obviamente hay cosas por las que yo no tengo que oponerme a un hermano. Esto me pone a reflexionar de cuando yo veo a alguien en la televisión, en la calle, un predicador ambulante, que no sigue al pie de la letra lo que yo espero. Yo estoy ignorando la soberanía de Dios en la conversión de cada quien, en la santificación de cada quien. Bendito Dios, porque pagó también por ese pecado mío. Bendito eres Cristo. Sí, yo estoy llamado a corregir el error con amor. Ese error que tanto esclaviza a otro, pero lo debo hacer con amor. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Con mansedumbre, poder bajo control y reverencia, considerando al otro más importante que yo. Jesucristo me enseña, casi finalmente, que no hay colaboración pequeña a los ojos de Dios si servimos en su nombre. Versículo 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mi orgullo muchas veces me ciega a tal punto de que yo quiero ponerle como un nivel mínimo a lo que es trabajar para el reino de Dios. No, pero eso no, que ore por mí, eso no. Lo grande es el que va y predica. O sea, ahí sí. O el que va y evangeliza, el misionero, ese sí está trabajando para su reino. En un mundo tan hostil como el que estaba viviendo Marcos, donde el cristianismo era perseguido, Jesús pone algo tan básico como un vaso de agua. Es como quien dice que alguien me pide una hoja de papel hoy en día. En una sociedad tan hospitalaria como eran los judíos, dar un vaso de agua era nada. Y él dice, eso no queda sin recompensa cuando tú lo haces porque sois mío, porque sois de Cristo. Jesús me muestra que hasta la hospitalidad más básica es estimado y tomado en cuenta, porque Él sabe que solo surge del amor que Él pone en nosotros por causa de lo que Él ha hecho en nuestro favor. Sé que
Dios preparó de antemano las buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Y por último, Cristo me enseña que ser de tropiezo para un nuevo creyente es tan grave que el peor castigo resulta mejor que eso. Versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Una piedra de molino era como un tipo de molino, pero que tenía que moverlo un burro. De tan pesado, un humano normal no iba a poderlo mover, solamente Sansón en el Antiguo Testamento lo obligaron a hacer esto y por su gran fortaleza pudo hacerlo. Era algo increíble. Imagínate que alguien se le atara al mar, que de por sí para esa sociedad era el mar algo misterioso, algo espeluznante, y se le arrojara. Eso es nada en comparación con que yo sea de tropiezo para uno de estos más pequeños, para uno de estos bebés en la fe, de estos nuevos de la fe. ¿Y cómo yo le hago tropezar a un hermano? Tentándole de modo que llegue a pecar, con mi mal ejemplo, por ejemplo. Wow, yo no me pertenezco, mi vida no me pertenece, mi testimonio no me pertenece. En mi casa, papá hace eso, ¿por qué no lo hago yo? Haciéndole violar sus conciencias. Un hermano nuevo en la fe cree que hay algo que ofende a Dios, y aunque en mi libertad cristiana yo sé que eso no es ofensivo a Dios, él sí lo cree. Dios le ha dado ese dispositivo tan increíble que es la conciencia a cada uno de nosotros para que nos ministre. Yo imponiéndome, decirle, no, eso no es malo, no te preocupes. Puedo estar siendo de tropiezo por un hermano. Soy de tropiezo por un hermano poniéndole carga innecesaria, metiendo religiosidad en nuestra fe. Ya Cristo lo pagó todo, no hay ningún requisito. Todo lo que yo lo hago por el amor a Él. Y a veces se me antoja ponerle, no, pero que el verdadero cristiano tiene un devocional todos los días. Una carga innecesaria, que es buena, pero no es necesaria. Y finalmente, siendo de tropiezo con falsas enseñanzas, trayendo cosas que no son bíblicas, metiendo el pensamiento humano y ligándolo, como decimos en nuestro país, en un mangú, con lo que la Biblia nos dice. Entonces podemos concluir que el discipulado que Jesús nos da es totalmente diferente. Requiere nacer de nuevo, morir a nosotros mismos. El discipulado que le damos a otros es delicado, pero no es opcional. Gracias al Señor que no hemos sido dejados a ciegas. Si tú has estado sirviendo fielmente a Dios, agradécele por eso. Eso también Él ha puesto en ti. Recuerda con Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando sea tiempo. Dios está contabilizando cada uno de tus contribuciones a Dios. Pero si tú estás aquí sin Cristo, yo te quiero invitar a que consideres lo inútil de ver la vida como que somos el centro de ella. De vivir una vida completa a espalda de considerar lo que Cristo espera de nosotros, del propósito para el cual yo fui creado. Reconoce que eso es no solo desobediencia, eso es enemistad contra un Dios bueno, santo, que solo quiere lo mejor para ti y para mí. Y que eso solamente es posible glorificándole con cada respiro. También reconoce que eso es imposible por tu fuerza y ven a Cristo. Acepta el sacrificio que Dios propició a través de Él, que es perfecto, y aprópiate de esta bendita salvación, de esta victoria en la resurrección,
donde la muerte ya no significa nada, el pecado ya no me gobierna. Satanás ha sido destronado, simplemente anda por ahí dando sus últimos tiros. Y sabemos cómo termina esta historia. Termina en eternidad, o separado de Él, o gustando de Él. Ven a Cristo, yo te lo suplico. Arrepiéntete ahora, confía en Él y vive esa vida verdadera que solo se vive conociendo de Él. Acompáñame a orar, por favor. Bendito y alabado eres, Señor, por tu palabra. Gracias por ministrarnos, por servirnos una vez más a través de ella. Gracias porque tú ahora, en este instante, sosteniendo la creación, nuestro cuerpo, cada célula, cada cosa que pasa, estás sirviéndonos. Gracias, Señor, por ese ejemplo que tú das. Gracias, Señor, porque tú no te conformas con una media vida. Tú lo pides todo, pero también das todo, Señor, para que eso sea posible. Gracias, Señor, por tu gracia. Ahora ayúdanos a disfrutar esta semana sirviéndote a ti, buscando ocasión intencionalmente, como nos invitaba nuestro pastor, de servir a otros, los que evidentemente necesitan, y por qué no, aquellos que ignoramos si necesitan algo o no. Muévenos, Señor, sácanos de nuestra zona de confort, ayúdanos a que podamos servirle a ellos también, Señor, y que al final de todo esto, la fama solo sea tuya, la gloria sea para ti, y nosotros podamos estar gozosos en ellos también. Amén.